Hola, mi nombre es John Suárez. Bienvenida a esta charla, el número 12, un curso basado en el libro de Robert Helvey, un asociado de Gene Sharp y del Instituto Albert Einstein. El libro en que se basa este curso es sobre el conflicto no violento estratégico, entendiendo sus principios básicos. Y en esta charla, basado en el capítulo 12, Contaminantes, vamos a entrar en un concepto profundamente importante por una lucha cívica no violenta. Muchos que están comenzando en esta lucha se quejan que en la lucha cívica no violenta que el régimen siempre es violento. Pero eso se sabe, que el régimen, la dictadura autoritaria, va a recurrir a la violencia, son expertos en la violencia. En la lucha cívica no violenta son los opositores que se basan en la no violencia. Y la importancia es de mantener una disciplina de no caer en la violencia. Y dentro de eso hay una ecuación que es NV más V genera V. ¿Qué quiere decir eso? La no violencia, cuando tú añades un mínimo de violencia, se convierte en una acción violenta. Entonces, cuando un agente provocador o alguien bien intencionado pero cree que se puede acelerar el proceso de cambio utilizando la violencia, contamina una actividad no violenta, lo que hace es convertirlo en una actividad violenta. Y eso es algo sumamente grave. Y en esta charla se define esto como un contaminante contra el movimiento cívico. Contaminante, definido por el diccionario Webster, 1975, es sustancia que contamina otra sustancia. Contaminar, hacer impuro, ensuciar o corromper por contacto. Así como el agua puede contaminar el combustible utilizado en nuestros vehículos, pequeñas cantidades pueden hacer que el motor falle en el encendido y se ahogue. Y cantidades mayores pueden parar el funcionamiento del motor. Los movimientos no violentos también pueden absorber contaminantes que los hace ineficaces o incluso destruirlos. En esta charla vamos a revisar los más graves contaminantes que afectan las organizaciones que manejan conflictos no violentos. Y como ya dije, el contaminante principal es la violencia opositora hacia el gobierno o sus partidarios, autorizada o no, puede ser un grave contaminante para el éxito de una lucha no violenta. Un solo acto de violencia puede darle al gobierno una conveniente justificación para utilizar represalias brutales contra cualquier objetivo u objetivo dentro del movimiento de oposición que parezca directa o indirectamente responsable. La violencia de la oposición también puede tener el efecto no deseado de socavar la confianza de la gente y su participación en un movimiento cuya existencia misma se basa en el logro de sus objetivos a través de la estrategia y tácticas no violentas. Ejemplos extremos de violencia que han provocado represalias violentas fueron los grupos terroristas palestinos, Hamas y la Yihad Islámica, con sus ataques suicidas contra ciudadanos israelíes durante la segunda intifada y el 7 de octubre de 2023. Debido a que la autoridad palestina fracasó en desvincularse enérgicamente de estos actos terroristas, el apoyo de la gente de Israel para negociar una patria para los palestinos se enfumó. Y la comunidad internacional comenzó a dejar de ejercer influencia para frenar las políticas de los asentamientos israelíes y la ocupación violenta de Israel de la ribera occidental. Más aún, hasta que se implementaron cambios importantes en el liderazgo de la autoridad palestina, este fue rechazado como ente para futuras discusiones que pusieron fin al conflicto. Si el objetivo de estos ataques de los terroristas era poner fin a la ocupación israelí, se debe cuestionar la inteligencia de hacer frente a Israel en su punto más fuerte, la fuerza militar. Como con cualquier lucha política, incluso las más violentas, la importancia de la energía, el entusiasmo y el idealismo de las contribuciones de la juventud para lograr el éxito difícilmente pueden sobreestimarse. Pero
Uno de los beneficios más notables de una estrategia no violenta, un beneficio que no siempre es posible donde se ejerce la violencia, es que sus integrantes y liderazgos se benefician enormemente de la total ausencia de las restricciones de edad o de género. La violencia, por otra parte, es razonable esperar que disuada a los menos activos físicamente, pero que son sin embargo valiosos partidarios de un movimiento. El pertenecer a un movimiento no violento también es compatible con el pacifismo y las creencias religiosas. Los actos de violencia pueden resultar en la pérdida de apoyo de individuos y grupos que podrían reforzar la autoridad moral de un movimiento pro democracia. Es difícil para la comunidad internacional justificar el apoyo a una causa, aunque sea muy noble y válida, que parezca endosar acciones violentas contra un gobierno producto de sus propias acciones o debido a propaganda malintencionada y agentes provocadores del contrario. También es importante otro elemento, no tan importante como la cuestión de la violencia, pero la apariencia de desunión como contaminante. La fuerza de un movimiento popular requiere la participación activa del pueblo, y los pueblos oprimidos se sienten atraídos por los movimientos de cambio cuando perciben que estos movimientos reflejan las aspiraciones de la gente y cuando ven que el liderazgo es capaz de guiar el movimiento a la victoria. A diferencia de algunos fanáticos religiosos extremos que están dispuestos a sacrificar sus vidas sin ninguna esperanza de victoria terrena, la mayoría de las personas son racionales. No volarían en un avión si están conscientes de que este no tiene instrumentos de navegación. Tampoco la gente racional arriesga sus vidas y sustento para participar en un movimiento político que se oponga a un tirano, si ese movimiento carece de un propósito claro y de una estrategia para lograr la victoria. La desunión entre los miembros de la coalición dentro de un movimiento democrático puede resultar en una pérdida de confianza y seguridad en la capacidad del movimiento para lograr las reformas políticas. Esta pérdida de confianza contribuye entonces a la atomización de la sociedad, que a su vez promueve un sentido de impotencia y derrotismo. Los regímenes autoritarios propician la atomización de la sociedad sustituyendo o penetrando las organizaciones que existen fuera del control del gobierno. Estas organizaciones normalmente consumirían partes del tiempo y lealtad de un individuo, pero su infiltración por agentes del gobierno inhibe la capacidad de una persona a expresar sus opiniones sobre sus condiciones de vida y la política. La desunión entre los líderes también inhibe la capacidad de la gente para superar los efectos del miedo. Al final, hay poca diferencia entre los líderes de los grupos pro democracia que fracasan a promover la unidad dentro del movimiento y los agentes provocadores del gobierno que promueven la desunión. Algunos movimientos nunca se hacen viables en parte porque la desunión entre el liderazgo hace difícil, si no imposible, la cooperación para alcanzar logros en áreas críticas. Otros movimientos, una vez fortalecidos, pierden su eficacia y atractivo a medida que la gente se da cuenta de los efectos de las luchas organizacionales internas. Las muestras visibles de falta de unidad se dan cuando se hace un llamado por una acción de masas y algunos grupos se niegan a participar, o los grupos son incapaces de ofrecer una estrategia coordinada para apoyar las demandas de la gente por un cambio político. Una de las formas más efectivas para promover y mantener la unidad dentro de un movimiento es reducir a la mínima expresión los objetivos de la lucha. También debe ser evidente para todos que el logro de estos objetivos beneficiará a todos los miembros de la sociedad, incluyendo a muchos de los que en este momento apoyan al contrario. Otro contaminante es la percepción de exclusión. Las políticas y/o declaraciones que pueden ser percibidas como una limitación a participar
en una lucha política puede conducir a la hostilidad o la apatía de los grupos excluidos. Puede haber esfuerzos por parte de los pacifistas, por ejemplo, para mantener un movimiento no violento puro y con principios, ignorando la realidad de que la mayoría de las personas no comparten su idealismo. En Venezuela, el movimiento no violento contra el gobierno del presidente Hugo Chávez y después Nicolás Maduro ha sido hábilmente etiquetado por el régimen y sus partidarios como una lucha sobre líneas raciales y económicas, con los pobres y gente de color apoyando al presidente y una clase media y rica de blancos apoyando a la oposición. Los verdaderos problemas como la corrupción, la incompetencia y el movimiento gradual hacia la dictadura se van ocultando bajo la retórica divisionista de raza y grupo social. Otro contaminante, presencia de extranjeros dentro de un movimiento democrático. La oposición no debe permitir que la participación de extranjeros en el componente interno de una lucha política se convierta en un asunto público. Cualquier ayuda debe ser prontamente reconocida y hasta tomada con total naturalidad por el movimiento como una solicitud de asistencia técnica de la oposición. Asistencia que carece de autoridad jerárquica y de responsabilidad estricta. El motivo de admitir en forma rápida y transparente la ayuda de extranjeros es muy clara. En primer lugar, y antes que nada, los miembros de todo movimiento no violento estratégico deben contar en la medida de lo posible con la información necesaria que les permita juzgar racionalmente la competencia de sus líderes y la competencia y posibles intereses particulares de los asesores técnicos extranjeros al liderazgo. Aunque existan ocasiones en que el asesoramiento o la asistencia extranjera no pueda hacerse pública, como condición de tal asesoramiento o asistencia, el liderazgo de la oposición debe sopesar cuidadosamente los beneficios esperados contra las posibles y perjudiciales filtraciones. En segundo lugar, la adopción de una política general de transparencia en cuanto a la participación de extranjeros en un movimiento no violento estratégico puede contribuir en mucho a desarmar los argumentos del gobierno de que los logros de la oposición se deben a decisiones de extranjeros. No solo se debilitan las acusaciones del gobierno del momento, sino que la respuesta de la oposición puede ser simple y directa. Como hemos dejado claro en muchas ocasiones, el liderazgo de nuestro movimiento elige cuidadosamente a sus asesores de entre un gran número de personas calificadas, procedentes de diferentes áreas y de todos los países amantes de la libertad. Cuando se solicita asesoramiento, con frecuencia, este resulta útil para llegar a decisiones por consenso entre nuestro liderazgo, como debe ser. Hay extranjeros poseedores de una riqueza de conocimientos y habilidades que pueden ser útiles a un movimiento democrático comprometido o que estudia la adopción de la lucha no violenta estratégica. Estas personas deben contactarse con la clara comprensión de que los instructores y consultores están excluidos del proceso de toma de decisiones y su talento aprovechado. Yo creo que es importante subrayar que las personas que conocen el terreno, que están viviendo y están empapados con la realidad del país, son que tienen que tomar las decisiones estratégicas y de hacer su análisis estratégico de la situación global. Los expertos de afuera pueden dar enseñanzas de teoría, de tácticas, pero no son los que deberían tener ningún papel tomando decisiones de la estrategia de corto o largo plazo del movimiento cívico no violento. Las personas que están ahí viviendo adentro son los que tienen que generar esa estrategia y llevarlo a cabo. Ahora queremos entrar en otro contaminante sumamente importante relacionado con el primero, que es la participación activa de las fuerzas militares en la lucha política. Es un error promover la politización de la institución militar de una nación. Es muy difícil para la institución militar evitar involucrarse en una lucha política interna.
sobre todo si se piensa que el liderazgo del gobierno es legítimo porque fue electo y ese liderazgo, apelando a la autoridad constitucional, obliga a las fuerzas militares a colocarse contra la oposición política. Debe preverse que a medida que el movimiento se vuelva más fuerte, existe por lo menos la posibilidad de que el gobierno comprometa a las Fuerzas Armadas contra el movimiento de lucha no violenta. Por lo tanto, los esfuerzos de la oposición para desalentar la participación de las Fuerzas Armadas en una guerra contra sus propios ciudadanos deben iniciarse pronto. Una vez que el ejército toma partido en una lucha política interna, incluso para las causas más democráticas, la probabilidad de que se comprometa la lucha armada en contra de un segmento importante de la población aumenta, y con ello la posibilidad de una guerra civil o un golpe de Estado. Ninguna de estas posibilidades beneficia a la gente ni fortalece al movimiento no violento. En caso de que los militares tomen el control del gobierno bajo la pretensión de facilitar una transición, a menos que esto sea enfrentado de inmediato, esa transición puede durar años o incluso décadas. Si algunos de los altos oficiales sienten firmemente que deben tomar partido, deben renunciar y defender su ideología política como particulares en la facción política que les convenga. Hemos visto el ejemplo de Siria, que la oposición contra Assad, que fue no violenta, llegó a un punto que un sector del ejército de Siria se pasó a la oposición. Y la oposición cometió el error de creer que con la violencia y con la ayuda de ese sector del ejército de Siria, que podía dar un paso para acelerar el cambio dentro del país. Y lo que ocurrió fue, Siria cayó dentro de una guerra civil, y lo que había comenzado con los masacres de Assad, que había matado a cientos, a una guerra civil donde murieron cientos de miles, consolidó el poder de Assad. Es un ejemplo bastante fuerte de por qué esto es un contaminante. Estructura organizacional inadecuada para el conflicto no violento. Una estructura organizacional que no posea las condiciones para mantenerse enfocada en los objetivos fundamentales de una lucha no violenta estratégica facilita los contaminantes. Como en cualquier guerra, la toma de decisiones por parte de comités es inapropiada. Idealmente, en el plano estratégico, alguien debe ser responsable de decidir cuándo y dónde van a pelearse las campañas, y mientras que otras personas deben responsabilizarse a librar esas batallas y campañas. En todos los niveles dentro de un movimiento, las tareas no deben asignarse sin saber quién va a ser la persona responsable de su implementación. La responsabilidad nunca es un plural nosotros, siempre es un singular yo. Esto no significa que varias personas no se involucren en la preparación y presentación de recomendaciones para quien toma las decisiones y que esas recomendaciones se estudien cuidadosamente, sino que son individuos los responsables de las decisiones y de su implementación. Siempre existirá la tentación en los partidos políticos de influir en las decisiones para posicionarse mejor en el periodo post-conflicto. A veces estas acciones pueden superar a la prioridad de llegar al periodo post-conflicto. Debe haber algún mecanismo en el movimiento para asegurar que todos los planes se basen en análisis objetivos, que apoyen directamente las metas y son asignados a las organizaciones dentro del movimiento más capaces de implementarlos con éxito. Idealmente, este mecanismo recaería en un equipo de planificación que se puede confiar va a resistir la presión de diseñar planes que favorezcan uno u otro grupo por razones distintas de sus objetivos y capacidades. Una organización que busca mejorar su posición dentro del movimiento solo necesita tener las fuerzas mejor entrenadas y dirigidas. El movimiento debe tener un mecanismo de seguimiento que asegure el cumplimiento de los compromisos de la organización. Una vez que hay acuerdos sobre los objetivos y la estrategia,
es de esperarse que los que sigue es el apoyo pleno de todas las organizaciones del movimiento. Los planes para apoyar esa estrategia, una vez aceptados por las organizaciones miembros, no deben ser considerados como opcionales. Si a un grupo se le asigna una misión que está claramente más allá de sus capacidades identificadas en el análisis estratégico, ese error debe traerse a la atención inmediata de los planificadores, de modo que los ajustes puedan realizarse. Puede que sea necesario reforzar una organización con funciones adicionales o, como último recurso, reasignarle la misión a otra. La preparación de las lecciones aprendidas puede ser muy útil para evaluar el grado en que los compromisos organizacionales, así como los objetivos, se están cumpliendo. Otro contaminante, y realmente uno que la gente teme, pero es fácil realmente de neutralizar, son los agentes provocadores. La suposición de que informantes del gobierno penetrarán el movimiento no violento para informar sobre sus capacidades y intenciones no es la única intervención del gobierno que los movimientos puedan esperar. Más dañino que los informantes son los agentes provocadores que intentarán estimular la violencia, promover la disensión dentro del movimiento y distraerla de las vulnerabilidades del gobierno. La respuesta a estas amenazas no es volverse excesivamente paranoicos, sino estar atentos a las indicaciones de cambios en los patrones de discusión sobre las opciones futuras, las cuales podrían justificar un examen más detallado. Resumen: aunque puede resultar imposible eliminar por completo los contaminantes de un movimiento no violento, si se está atento, se adoptan medidas preventivas y se actúa rápidamente cuando los problemas se presentan, el movimiento puede limitar sus efectos adversos sobre las organizaciones y sus miembros asociados. El elemento disuasivo más importante para la contaminación de un movimiento es un liderazgo fuerte y efectivo. Gracias por pasar este tiempo con nosotros en esta charla sobre el tema de contaminantes, un movimiento cívico no violento. Espero que esto sea útil para tomar algunas ideas de tácticas y de informar su estrategia que están desarrollando dentro de la isla. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga.